Bueno, Amado, ¿qué pasó? con muchas ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. La primera es que hay un mensaje que hay que escuchar, ¿no? Ujú. Que la irrupción de Milei me parece que es un mensaje a escuchar, es un mensaje de la insatisfacción de los resultados de los últimos 8 años de gobiernos democráticos en la Argentina, y convalida lo que dijo Cristina, que era una elección de a tercios, en la cual lo más importante eran los pisos. Ujú. Y en ese sentido yo creo que alguien como Sergio Massa, que tiene mucha sensibilidad para esto y está acostumbrado a escuchar, ha quedado en una muy buena situación para repensar la campaña de aquí en adelante, ¿no? Está claro que el rival me parece va a ser Milei, que esto, el gran derrotado me parece a mí es el espacio de Macri, Ujú. que bueno, uno de los candidatos que decían que se comía la cancha sacó alrededor de 10 puntos, y después, bueno, tenés la ganadora que fue Patricia Bullrich, pero digamos que el lugar de la oposición quedó cubierto por Milei, y el Sí. lugar del oficialismo es el lugar de Sergio Massa, de Unión por la Patria. Desde ahí hay que construir esto. Me encantó la figura que usabas del peronismo abrazando a la gente, Ujú. tendiendo la mano para darle lugar cuando las cosas van mal, para cuidar los derechos, creo que yo, sobre todo hoy la cuestión tiene que ver con los ingresos de la población y la contracara de esto, que es la inflación, ¿no? Claro. Entonces hay una situación macroeconómica muy difícil, que creo que no hay que dejar de decir, Jorge, que es heredada de lo que hizo Macri. Y yo sé que se burlan de nosotros diciendo, pero Macri. Ujú. Pero fíjate cómo se acuerda el pueblo, ¿no? También de pero Macri, porque no lo acompañaron en esta elección a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta. Entonces me parece que hay que insistir en esa idea de que no fue el peronismo el que creó ni el que trajo al Fondo Monetario de la Argentina, y a partir de ahora me parece que hay que poner el foco en los ingresos, en la no pérdida de derechos, porque en el Uritorco no va a haber lugar para 47 millones de personas, No. ¿no? Y esa Argentina, para muy poquitos que propone el neoliberalismo, bueno, nosotros la propuesta tiene que ver con algo propositivo, que es una Argentina donde entramos las y los 47 millones de argentinos. Así que creo que hay que leer el resultado y darle para adelante. Ahora tiene un laburo enorme el peronismo por delante, que es volver a enamorar a los que no lo votaron, a los que no fueron a votar, que son muchísimos, son peronistas, y tenés que enamorar también, porque hay que salir a buscar la pecera de los que quedaron enojados del otro lado, ¿no? Digo, Totalmente. a esas dos peceras hay que ir a pescar. Totalmente. Sí, me parece que claro, ya más que una pecera necesitamos el mar argentino, Sí, ¿no? sí. Y esto requiere por eso la idea esta del abrazo que vos decías, ¿no? Abrir los brazos y el corazón muy grandotes, pero el cerebro en el medio, en el centro, porque acá hay que resolver cuestiones muy jodidas. El tema de la deuda ha sido catastrófico para la vida de las y los argentinos, y hay que pensar en esa Argentina productiva. El gasoducto me parece que es el punto de partida. Yo creo que para que los brazos se abran más grandes, tenemos que encontrar nuevas fuentes de dólares, y que no sean solo la cuestión agropecuaria, sino que el tema del gas, vaca muerta, me parece que hay que ponerlo en el centro de la agenda. Una Argentina que amplíe su matriz exportadora, y que a partir de esa ampliación de la matriz exportadora pueda bajar las tensiones con algunos sectores que han tenido tradicionalmente tensiones. Cuanto más jugadores haya exportando en la Argentina, más fácil va a ser para un gobierno nacional y popular la respuesta a su población, ¿no? Ahora, todo eso que parece macro, hay que hacerle llegar a la gente rápidamente. La gente Sí, claro. está bien lo Y del claro, gasoducto, sí. porque el gasoducto, si no significa planchar las tarifas, Claro. bueno, mucho no significa. Claro. Si no significa que las tarifas de casi los comerciantes, son todos los sectores. Vos fíjate que en tiempo de Néstor y Cristina, ¿no? Cuando se llegó al 54% de los votos, Ujú. el sector del comercio sentía que el gobierno estaba cuidando ese sector. El sector productivo sentía que el gobierno estaba cuidando. Entonces, acá hay que poner en marcha todos los motores
que bueno, ya volver sobre la pandemia y todo eso no tiene sentido, hay que mirar para adelante y propositivamente entender que es Argentina que exporta, que produce, que usa el gas para industrializar en Argentina y al mismo tiempo fuente de dólares para sacarse encima el tema del fondo, que todo Amado, esto sirve para contener los precios, sí. ahora, buenos días, Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Bien, pero la primera reacción del gobierno con el resultado electoral fue concretamente una devaluación, ¿no? Que es algo que se había intentado por todas las vías evitar hasta este momento, porque sabemos que siempre impacta en los salarios, en el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Qué medida te parece que se puede tomar para empezar a compensar ese impacto que va a tener la devaluación en los ingresos? Sí, primero entender que el gobierno va tomando las decisiones de más responsabilidad para el conjunto de las y los argentinos, no solo para la elección. Acá, esta medida que tomó el gobierno tiene que ver con evitar ataques especulativos, ¿no? Que ya existen, lo sabemos, y me parece que no hay que esconder esa situación, sino hay que ponerla arriba de la mesa. Entonces, siempre necesita fortalecer reservas, cosa que no se hizo en los años anteriores. Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, para escupir dulce hay que tragar amargo muchas veces, ¿no? Y tercer punto, en términos muy concretos, Massa, me parece que ahí pone a Mitchell, que es un funcionario creo muy eficiente, con una visión y con mucha capacidad de trabajo en el tema precios, para que esto no tenga más impacto que el mínimo posible. O sea que operativamente se están haciendo cosas, no solo la macroeconomía. Pero no hay que también reforzar ingresos, digo, no sé, pienso... No te quepa duda, por eso cuando uno lo escuchó a Sergio Massa en la campaña ya hablar de la cuestión de la suma fija, a mí me parece que es clave esto, ¿no? Hubo un refuerzo para jubilados, más allá del aumento que la propia fórmula de movilidad daba, hubo un aumento adicional, pero me parece que desde la llegada de Macri el problema de la vida diaria de los argentinos y las argentinas son los ingresos de la población y creo que vamos a ver en ese sentido respuestas en estos meses que quedan. Ayer, porque también nosotros estamos hablando ahí de jubilados, de asalariados formales en lo que hace a suma fija. Ayer, por ejemplo, Rossi hablaba, y es cierto, hay una cantidad muy importante de trabajadores que hoy están o en la informalidad o son monotributistas. Y hablaba de una especie de aguinaldo para monotributistas. ¿Te imaginás vos, que además también trabajaste en ANSES, que se puede llegar a implementar algo así? Por supuesto que se puede. Me parece muy bueno el foco que pones en este tema, porque la clave ¿cuál es? Desde la llegada de Macri, que no se pudo revertir. Cayeron los ingresos de la población, ¿no? Desde 2015 a hoy, eso es evidente, no se puede esconder. Cayeron los ingresos de la población, pero a la vez se perdieron derechos. Y esto que vos señalás, el trabajo informal, de la cuestión de muchos monotributistas, es una caída en derechos, y así viene a señalar el tema, me parece a mí, humildemente, de, por ejemplo, la pérdida del aguinaldo. Claro. Podríamos agregar la pérdida de vacaciones, porque el monotributista en algún punto se tiene que autoexplotar. Bueno, de hecho, vos sabés que, Amado, hay un dato que no es para nada desdeñable, y que es que en la estimación de lo que pudo haber sido el voto a Milei, hay mucho, bueno, el voto Rappi que le llaman, ¿no? Hay mucho pibe configurado con esa imagen del desclasado, del que se quedó afuera de los convenios colectivos, pero que en vez de elegir ir a un piquete, eligió, digamos, hacerse explotar a través de estos mecanismos que le permiten ganar lo que ganaba tal vez en un sueldo básico, pero laburando mucho más tiempo y seguramente sin ningún derecho. Ahí hay una batalla para ganar también, ¿no? Porque claro. Cuando habla él de la batalla cultural, decía ayer él en la entrevista que le hizo Fantino, yo elegí primero dar la batalla cultural. Hay una batalla cultural que no tendríamos que resignar, por lo menos pelearla, ¿no? Por supuesto, por eso yo no creo en eso que se dice del fin del trabajo. Yo creo que hay modificaciones en el mundo del trabajo que jamás lo llamaría mercado laboral. Hay modificaciones en el mundo del trabajo que la comunidad y el Estado tienen que ver cómo no se pierden derechos en esta nueva configuración. Pero resignarse es una locura. Porque vos fíjate lo que termina pasando. La y el trabajador, sobre todo jóvenes,
ponen el bien de capital, ya sea la moto, su casa, su compu, su línea de internet o lo que fuera. Pone su tiempo, donde ya es difícil distinguir la jornada de 8 horas, ¿no? Porque claro, con la necesidad que hay, se trabaja muchas más horas. Se pierde la cuestión de la formalidad que tiene que ver con la obra social, o sea, el tema de la salud, con la cuestión del aguinaldo, con la cuestión de las vacaciones, la cuestión de la maternidad, es decir, las cosas más básicas de la vida, con este cuento del fin del trabajo te las quieren arrebatar. Entonces, yo creo que no podés pensar que estás hace 30 años, tenés que entender que hay un mundo que va cambiando a un ritmo muy acelerado, pero que eso no puede implicar la pérdida permanente de derechos, porque imagínate lo que fue hace 100 años cuando se peleaba por la jornada de 8 horas. Seguramente estarían estos mismos debates, seguramente. Amado, sí. ¿Cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. ¿Qué tal, Nazar? Independientemente de lo que Milei diga, hay que reconocer que es un candidato que está construyendo una suerte de referencia para los pibes de 25, 20, incluso menor edad. ¿Qué pasa ahí, digamos, con el kirchnerismo que no pudo construir un candidato de referencia ya por fuera de Cristina? Es como que le cuesta dejar un sucesor, ¿me entendés? Sí, primero hay que reconocer la nitidez del candidato Milei, ¿no? Te puede no gustar lo que dice, puede representar un mundo en el cual no querés estar, pero es muy nítido, tiene un discurso claro y tiene el physique de rol para llevarlo adelante. Eso yo creo que no ver ese punto es subestimar una situación. Y después me parece que en este tránsito con Cristina, digamos, lo que significa en el corazón y en las cabezas de millones de argentinos, bueno, hay un trabajo que todavía no hay la emergencia de quien la pueda reemplazar, y seguramente esto pase por mucho tiempo. Por eso ella planteó un candidato de unidad. Yo de entrada dije, Cristina planteó un candidato de unidad que era Sergio Massa, Agustín Rossi. Bueno, hay que poner todo lo posible para consolidar alrededor de esa fórmula el ideario que invite a la mayor, lo que Jorge decía, las peceras estas que Jorge nos explicaba que existen, bueno, para buscar ahí el mensaje y la acción, sobre todo la acción que convalide ese nuevo liderazgo. Amado, sí, te agradezco la nota. El peronismo tiene que volver a abrazar. Tiene que ser el peronismo que te abraza. Hay que abrir los brazos grandotes, el corazón grandote. Sí, hay que volver a hablar el idioma de la gente, que creo que últimamente se perdió un poquito. Amado, abrazo grande, como siempre. Sí, y fue muy bueno verte en la tele este fin de semana. Sí, así quedé también. Bueno, pero abrazo grande, Amado, gracias. Chao, nos vemos en el Uritorco, espero que no. Dale, sí, espero que no, pero bueno, por la duda yo te reservé un lugar.